Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí vamos nuevamente con el estudio de la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Y ahora vamos con el libro de Buscando a Dios. Aquí estamos en la parte donde el maestro nos habla y nos deja punto por punto sobre lo que es la religión católica, apostólica y romana. ¿Sí? Dice aquí, vamos en el capítulo quinto. Dice, la Iglesia Católica impone la ignorancia, porque realmente esta religión nunca fue amante de la verdad y del amor. Todo lo que ella tiene es ficticio, erróneo, pero así gobernó, ¿sí? Con toda su patraña, como se dice, gobernó. Y todavía hay hermanos que no han despertado de ese sueño religioso. Hay hermanos que están fanatizados con la religión. Y a uno le duele eso, porque el no despertar es quedarse dormido a las verdades que nos traen, por lo menos en estos momentos que estamos juzgados y sentenciados y que nos dieron este último código para acatarlo. Y todos los espíritus sabemos que estamos juzgados y sentenciados porque hubo ya un juicio de mayoría y en ese juicio nosotros acatamos defender la verdad, acatamos el nuevo código. Y el no razonar, el fanatizarse en la religión es renegar del código, no acatarlo. Y así están muchos hermanos. Pero realmente es un trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer, porque es nuestra obligación despertar y no quedarnos dormidos. Cada espíritu tiene que buscar su horizonte. Entonces vamos, además ya la mayor parte de la mayoría de la gente sabe que la religión católica, apostólica y romana obligó a la humanidad a ser religiosa. Para eso hicieron la Inquisición. Si habían hermanos que no eran de acorde con lo que ellos decían y lo gobernaban, a la hoguera, ¿sí? En aquel entonces había muchos hermanos que tenían facultades y todos los hermanos que tenían facultades fueron a dar a la hoguera porque los declararon brujos. ¿Y cuál es la bruja? La religión católica, apostólica y romana. Aquí en Colombia se le dice la bruja, ¿sí? Aunque muchos, porque hubo una controversia de un hermano que escribió un libro, ¿sí? Y en realidad la brujería viene de la religión, digamos que últimamente de esta religión católica, apostólica y romana. Ella fue la bruja, ella fue quien quemó humanidades, fue quien mató gente en dos potros, fue quien mató hombres y mujeres y fue quien hizo lo que hizo para poder gobernar y triunfar, porque ella quería todo su poder. Y aquí estamos en esa lucha todavía.
todavía hay muchos hermanos enredados en esos lazos religiosos. Pero bueno, vamos a leer y analizar lo que el maestro nos dice. Y ojalá, mis amados hermanos que son religiosos, renuncien, divórciense de esa religión y de cualquier religión. Dentro de las leyes universales no se encuentran religiones, ¿sí? Se encuentran axiomas para estudiarlos, para analizarlos, ¿sí? No se encuentran religiones. Las religiones no son de la ley, como el dinero tampoco es de la ley. Hay muchas cosas que la ley permite, pero que no son de la ley, pero que la ley permite para los hombres, para que los hombres podamos vivir y podamos llevar un equilibrio, pero nos desequilibramos. Bueno, entonces vamos a leer el párrafo quinto. La Iglesia Católica impone la ignorancia. Ya el pueblo judío no existe como nación ni iglesia y las demás religiones declaran la guerra a los cristianos. Pero aún no tiene la Iglesia Católica a todos los reyes de la tierra, ni siquiera a los de Europa. Y es preciso tenerlos. En las naciones donde los reyes prestaron sumisión, obediencia y fe al Papa, se les condecoraba y hacían adulaciones y se les prestaba la ayuda mutua de las armas de unas contra otras y llevaban la bendición de Dios cuando iban a usurpar su reino a un rey que no se hubiera sometido, como lo tenemos probado en Carlomagno, derrotado por los navarros. Aquí hay un llamado, vamos a ver qué dice. El Dante, en su Divina Comedia, celebra este acto cantando al navarro Champolo, que se burla y derrota a 10 diablos. Habría que buscar esta en la Divina Comedia. Entonces, ahí están las armas. Vean, si ve, quien no quería estar con ellos, la guerra se la llevaban y lo despojaban de cualquier manera si no se quería someter. Esta amenaza continua, la ignorancia de las leyes de la naturaleza, la supremacía que concedía bajo privilegios divinos a los príncipes cristianos, el deseo de estos príncipes antes paganos por sacudir el yugo de los césares, hacía que decía en día, hacía que de día en día pidieran consejo y bendición al Papa y se convertían en esclavos ciegos del sumo pontífice y se obligaban a pagar tributo al representante de Jesucristo, que por la sumisión humillante en que se presentaban ante él, se crecía y fue el emperador de emperadores y rey de reyes. ¿Cómo sería?
¿Y cómo será? Porque entre más días, pero ya ellos saben que su final está cerca. Y por eso es que está sucediendo lo que sucede, porque esos espíritus están revolcando todo, porque a la fuerza se quieren quedar, pero la ley no los permite. Por eso es la lucha, la guerra. Tuvo razón Manuel I cuando dijo, después de esto yo sé lo que me haré. Tuvo buenos imitadores y siguiendo el programa trazado en la alianza, sacando de cada una de las religiones todo aquello que le daba brillo y ostentación, creó todos los sacramentos que dice todos los sacramentos que tiene esta iglesia, haciéndolos suyos y nuevos, corregidos y aumentados, hasta llegar a nuestros días, que aún estando en decadencia son tan fastuosos que son una provocación a la miseria y al hambre del pueblo. Entonces, miremos bien, amados hermanos, que realmente las religiones son el opio del pueblo. Realmente hay que divorciarse. Yo digo que hay que divorciarse. Yo me divorcié de todo lo que no me sirve. La Iglesia Católica proclama árbitro entre Dios y los hombres. No por Dios, sino por los hombres. Ha prejuiciado las conciencias con el cielo y el infierno. Eleva a los altares, aunque sean criminales y ladrones, y anatemiza, maldice y tira al lodo de la calumnia con las asquerosas excomuniones a otros, aunque sean honrados apóstoles de la verdad, del progreso y del libre pensamiento que engrandece el nombre del hombre y llenan las ciencias de conocimientos útiles. Como vemos aquí, vean. Esa iglesia sabe que se basa en la mentira y que solo la ignorancia puede hacer que su vida se alargue a un tiempo más y se apodera de la educación del niño, donde prejuiciará el alma del joven y lo hará inútil al progreso. Se apodera de la conciencia de la mujer y la corrompe en el inmundo confesionario, porque la joven es seducida y enseñada en la maldad. Allí la esposa dirá los defectos del esposo, vendiendo y traicionando al padre de sus hijos por la instigación del confesor. Allí dicen que se lava la conciencia. Allí se envenena el alma de la productora joven, de la pudorosa joven. Allí se deshonra la dignidad del esposo y se mata la felicidad de la esposa y la alegría del hogar y la dicha de la familia.
y se anonada la grandeza del mundo natural para convertirlo en foco infeccioso de todas las calamidades que hoy tenemos en la sociedad. Por el confesionario, sabe la Iglesia Católica los secretos de las conciencias, secretos que ni el Dios de amor los pide a sus hijos, porque para eso les dio libre albedrío. Pero la Iglesia Católica para su dominio necesitaba estar en el seno de la familia y saber hasta las cosas más íntimas de los corazones, y no podía ser de otra manera que en la invención del confesionario. Es claro que los hombres protestarían, espero, para que se habían hecho divinos los hombres de la Iglesia. ¿Para qué habían hecho los artículos de fe? Y apoderándose de la educación del niño, y los mantendrían en la ignorancia, prohibiendo por el dogma el pensar y discutir su credo y sus milagros de pena de excomunión. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que ahí fue la catástrofe más terrible que hubo en la humanidad. Al inventarse en el confesionario, ¿cuántas personas declararon no contaron, ¿sí?, lo que ocurría en sus propias casas, lo que ocurría a sus propios esposos? O sea que la Iglesia se convirtió en espía de la humanidad. Digo yo así porque ¿por qué tienen que espiar a una familia y por ende a toda la humanidad? Para saber cómo viven, cómo se mantienen, qué hacen. Y eso, la verdad, es un infierno. Ese es el infierno. Vivir dentro de la religión es vivir en el infierno, que ella misma se creó, porque verdaderamente, pues como dentro de la ley no existe ni el cielo ni el infierno, pero sí existen todas estas fechorías, ¿sí?, que ha hecho las religiones, sobre todo la católica. Pues yo pienso que, y vea que Dios le da el libre, nuestro Padre, la ley, es decir, nos da el libre albedrío, pero ese libre albedrío fue mal usado con respecto a la religión católica, ¿sí? Y la ley permitió que se hiciera esa religión y ha permitido que siga viviendo esa religión. Pero es que la que lo hacen, quienes le dan vida a las religiones son las personas que están allí dentro, ¿sí? Porque aportan su energía, aportan sus, bueno, en fin, de todo, hasta sus bienes, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son malas sabidas. Y todo lo que tiene, aquí por lo menos en este país, hay muchos religiosos que son ricos. ¿Y de dónde vino la riqueza? De todos aquellos hermanos que le donaron a las religiones, le donaron a la iglesia, ¿sí? Se acerca un fulano, una fulana, y dice, yo dono mis bienes a la iglesia, y eso el cura se queda con eso, o el arzobispo, o quien sea, y se van volviendo millonarios.
a costa del pueblo. Entonces, de tal manera, pues que la ignorancia nos llevó hasta allá a pagar unos diezmos y a dar unas cosas que no le sirven a nadie sino para lucrarse, ¿sí? Pero así hemos vivido y ya muy pronto se acabará todo esto, bendita la ley. Bueno, vamos a seguir leyendo. Pero todo esto no podría hacerlo sin apoderarse del poder civil y se apoderó haciendo a reyes y emperadores sus súbditos y siendo sus esclavos servidores los príncipes. Los medios de que se habrían de valer, no importa que fueran la calumnia y la intriga, la horca, el puñal y el veneno. Ellos absorbían ante Dios y los hombres, y para hacer ellos impunes dieron los mismos derechos a los señores feudales, señores de vidas y, de vidas y haciendas que doblaban la rodilla y golpeaban el pecho ante el simple ante el simple curilla ya había pagado su crimen y su robo. Mas se daría la iglesia por satisfecha al llegar a esa altura de dominio. Podría ir su iniquidad más adelante. ¿Será posible satisfacer su orgullo con haber hecho un pueblo de generaciones en todas las clases de sus dominios? ¿O no? La concupiscencia no se ve nunca satisfecha. Y esto es todo el prólogo de la obra. Después de esto yo sé lo que me haré, de Manuel I. Hemos llegado a la Edad Media. Entonces, vea todo lo que implica, ¿sí? Ser uno religioso. Ahora vamos con el párrafo sexto. La España pagada y la fobia de los papas. Hago este párrafo para dedicarlo a un personaje que surge en esta triste historia que es el epílogo de la política de Manuel I y el prólogo de la obra completamente complementaria que sellará otro papa 8 siglos más tarde. Este que se me ocupa ahora es Hildebrando. Luego San Gregorio VII. No he de recriminar al hombre. Antes merece mi admiración, su tesón. Recriminaré su obra y al Papa que obra como ejecutor de la aspiración fundada por Manuel I en el famoso "Después de esto yo sé lo que me haré". En Hildebrando ha encontrado la Iglesia Católica la personificación de su teocracia. Preparó de antemano
al ser elegido para los caminos que le habían de conducir al fin que se proponía, que era la dominación universal, quitando a reyes y emperadores su poder para someterlos a las más bajas condiciones. Quitaría los decretos feudales a obispos y señores, arrebataría los derechos de elección al pueblo y sellarían su obra, oponiéndose a la naturaleza en lo más grande de su obra, la procreación, consagrando el celibato. Ahí fue otra obra peor. Esa sí fue la que colmó, bueno, terrible. Y en estos momentos, amados hermanos, en estos momentos el mundo está aquí, se quedó aquí parado en este capítulo, eh, con el celibato. Hoy en día muchos no quieren tener hijos, ni hombres ni mujeres. Prefieren tener una mascota en lugar de tener un hijo. Porque no quieren, como la vida está tan cara, que no quieren tener hijos para que vengan a sufrir. Pero es que el espíritu, si no nos dan la oportunidad de encarnar, no podemos demostrar la vida. Entonces ahí hay un gran problema en lo espiritual, porque si las madres, es decir, los hombres y las mujeres, se atienen a este artículo del celibato, de no querer tener hijos, es un problema. Y ya hay problemas en muchos países porque han tenido que cerrar, no me acuerdo, yo estuve leyendo en algo, no, ya no hay niños, no hay colegios. Y así van de parte en parte, negando la ley de procreación. Entonces, por lo menos como que China también ya tiene ese problema. Japón, y bueno, en fin, aquí en Colombia ni se diga. Hay muchas mujeres jóvenes que no quieren tener hijos y hombres tampoco, y se mandan a operar para no tener hijos. Esa es una falta a la ley de procreación, y para eso nos dieron esa ley: creced y multiplicaos. Entonces, ahí estamos errando cuando nosotros no acudimos, o nosotros cerramos la puerta de la procreación, porque cerramos la puerta de la vida. Ahí estamos cerrando. Bueno, yo sigo leyendo. Los reyes eran para este hombre lo que los soldaditos de plomo para los niños, y los emperadores lo que un siervo negro para un feudal. El pueblo todo, su buey de trabajo, sin derecho a ninguna especie. Y el clero, el mismo clero, fue sacado del derecho común de los hombres. Tenían que ser célibes, y siéndolo, no son seres racionales, no pertenecen ya a la madre naturaleza. Mire hasta dónde lleva el que el hombre y la mujer planifiquen para no tener hijos. Se salen de la ley porque no la cumplen. La ley primera es la ley de procreación, porque sin la procreación no hay mundos. Y nosotros estamos aquí para multiplicarnos.
para nacer y multiplicarnos. Porque para eso se crearon los mundos, para que los hombres habitemos los mundos. Porque si no, no se tomaría el Padre, no se tomaría la molestia de haber fundado, de haber hecho los mundos, ¿sí? Que los mundos son continuamente, están los maestros haciendo mundos para las familias que nuestro Padre emite de su ser. Ahí está el problema. Vuelvo a leer. El mismo clero fue sacado del derecho común de los hombres. Tenían que ser célibes y siéndolo, no son seres racionales. No pertenecen ya a la madre naturaleza. No siéndolo, faltarían a su juramento de a- faltarían a su juramento y se verían obligados a ser parricidas del fruto de su propio ser. De- de- Parece que el propósito de Hildebrando era poner en ridículo las leyes de la naturaleza y corregir la obra de Dios. Entonces, hasta aquí dejamos esto. Ah, no, vamos a seguir. Su astucia e ironía raya en los límites de lo maravilloso. Recién acababa España de restablecer su nacionalidad después de largos siglos de lucha. Esta nación pagana por su apóstol Santiago y no católica ni romana por ningún pacto. Des, des, descansaba un momento en su de su azorosa vida. Hildebrando les, les envía a los condes de esta nación la siguiente carta. No ignoráis, les dice, que debe los tiempos más remotos el reino de España es propiedad de San Pedro y que pertenece todavía a la Santa Sede y a nadie más, porque esté en manos de los paganos, porque lo que una vez ha entrado en la propiedad de la iglesia nunca deja de pertenecer. Entonces aquí vemos hasta eso, todo, todo, de todo se valían. Y todo tenía que ser, de la religión tenía que figurar la religión como dueña de esto o de aquello, porque usurparon los derechos de todo. Entonces, así que ahí tenemos este estudio para nosotros acudirnos, pues, y darnos cuenta, ¿sí? Y damos gracias también a la ley de que afortunadamente ya se va a acabar esto. Ahí durará otro tiempo, porque hasta que no llegue la madre naturaleza, y según el Vaticano,
y se acabe todo, entonces ahí ya deja todo de ser, porque realmente eso es lo que se está mm, preparando todo, la madre naturaleza está todo preparando para la instalación de la gran comuna, es decir, nace la luna, la segunda luna, y ya después es de lleno, entramos a la comuna de amor y ley, ¿cierto? Para el nuevo progreso, para el nuevo sistema. Este sistema que estamos viviendo se va a acabar y ya entramos de nuevo cuando ya esté todo listo. Entonces ya empiezan, después de que se destruya muchas partes del mundo, lo que vayan a ir construyendo, lo van construyendo de acuerdo con lo que el maestro deja en la segunda parte del código de amor, ¿sí? Que es para la organización de la comuna. Entonces, así que ya gracias a nuestra santa ley de amor ya vamos a estar desahogados, pues hay que trabajar mucho porque después queda todo revolcado y realmente el trabajo va a ser muy fuerte, pero para eso ya hay espíritus súper fuertes y bueno, todo será mejor. Damos gracias de verdad porque el trabajo de los maestros ha sido ese para podernos llevar a un punto mejor. Y nosotros también hemos sufrido y hemos luchado a brazo partido, porque realmente las religiones nos estorbaron mucho y tal vez nos amañamos mucho en las religiones y eso fue un descalabro, un atraso tremendo. Entonces yo los dejo por acá, amados hermanos, me encantó estar con ustedes. Muchas felicidades.